Bueno, pues muy buenas tardes o noches, según se encuentren. Pues a nombre de Silex les damos la bienvenida a este nuevo seminario web, esta vez con ocasión del curso Inteligencia Artificial Entrenamiento para Abogados. Es un curso que nos emociona mucho porque realmente es una nueva apuesta, algo que esperamos que sea realmente novedoso. El profesor García Amado y el profesor David García eh, han construido una propuesta realmente muy interesante, que es la que les queremos exponer hoy. Y pues agradeciéndole la participación, les recordamos que estos seminarios web se pueden ver en nuestro canal de YouTube y también este seminario en particular, pues su grabación se les va a ser suministrada a las personas que se han inscrito. El formato de este seminario web es de 1 hora y cuarto más o menos, en el cual los profesores García Amado y García Quintas van a conversar sobre los elementos centrales y más interesantes del curso, cuáles son los desafíos del uso de la inteligencia artificial en el campo jurídico. Y ustedes pueden ir poniendo sus preguntas, sus comentarios y tratamos de incorporarlos en la medida de lo posible a nuestra charla. Pues bienvenidos. Profesor García Amado, director general de Silex y además profesor de este curso. Bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias. Hola David. Bueno, pues sí, este es un curso muy especial. Hemos tramado y vamos a perpetrar un curso bien diferente porque yo estoy convencido y muchos estamos convencidos de que hay una cesura, una trinchera, un hueco, un salto muy grande entre quienes saben de inteligencia artificial y no saben de derecho y quienes saben de derecho y no saben de inteligencia artificial. Toda la gente de derecho está preocupada porque llega una cosa llamada IA, inteligencia artificial, y a todos les asustan diciendo eso va a cambiar tu vida, va a cambiar el trabajo, estas profesiones se modifican, puede que ya nadie te vaya a pagar un sueldo por trabajar en una oficina de abogados, pero son muy poquitos los que llegan a entender lo que en el fondo hay y para qué vale, y sobre todo cómo se usa. Y por el lado de los que sí saben de programas, inteligencia artificial, aplicaciones y todos los conceptos que aquí vienen a cuento, pues hay un problema comprensible, pero indudable también. No están al corriente de qué se hace en el derecho. Todos los presentes que seremos de este gremio sabemos que socialmente tenemos mala fama. Nos consideran personas dedicadas a oficios inútiles que sería mejor que desaparecieran y porque cuanto menos pica pleitos, pues, pues como que mejor y si la máquina llega y no reemplaza, pues qué maravilla. Entonces, si uno no sabemos de los otros, si los otros no saben de los unos, tenemos un problema, el problema de poner en su justa medida las utilidades que la inteligencia artificial pueda aportar a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes, por supuesto, o grandes y pequeñas oficinas de abogados, etcétera. No, esa es la filosofía que con este curso traemos y de algunas de esas cuestiones queremos hablar hoy en esta sesión entre amigos y como amigos. Y no solo entre amigos y como amigos. Y pido disculpas porque me estoy quedando sin voz hoy. Digo no solo entre amigos y como amigos porque aquí se da una circunstancia particular. Es que entre David García Quintas y yo hay una relación paterno-filial. O sea, él es mi hijo. Uno de esos hijos que vuelan lejos y vuelan pronto. Yo no voy a decir la edad que tiene David, pero tal vez algún año más el que aparenta. Y, y yo creo que David vive fuera, fuera de su casa y fuera de nuestra ciudad de origen, que se llama Gijón, pues desde hace muchos años, como más de 20, ¿no? Y eso es lo primero que yo le voy a preguntar, además de darle la bienvenida a este seminario y a este curso de Siles, porque nosotros, así como hijo y padre, padre e hijo, hemos hablado muchas veces de Siles, de esta aventura, hemos hablado muy a menudo también, mucho más todavía, de las aventuras profesionales y las iniciativas de David en ese mundo proceloso de la informática que decimos en España o de la ingeniería de sistemas que se dice en tantos países. Y bueno, David, pues
Cuenta un poco a todos los amigos, a toda la concurrencia, bueno, quién eres tú y cuál es tu trayectoria en estas cuestiones. ¿Por dónde anduviste? ¿Qué haces ahora? Y sobre todo, ¿qué legitimidad tienes tú para ponerte a dar lecciones de inteligencia artificial a unos abogados que, perdónenme la expresión, son siempre bien jodidos? Muy Y bien, bueno, allá voy. Saludos a todos y a todas, buenos días, tardes y noches. Efectivamente, ya va para 20 años que salí del nido en primera instancia me dirigí a Suiza, a Ginebra, donde trabajé 4 años en un laboratorio de física fundamental, en el CERN, donde se dedican a hacer chocar partículas unas con otras para averiguar cuál es el origen del universo y cosas de ese estilo. Y ahí empieza lo más importante que hace esta vida, que es dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí pues me junté con buenas gentes que de aquellos barros, estos lodos. Una cosa llevó a la otra y en el 2010 me aventuré a California, Estados Unidos, donde trabajé en sitios similares, en cuestiones de computación, etcétera, y luego acabé pasando 8 años en Google, que eso no necesita mucha más carta de presentación y nos lleva al caso que nos ocupa. Yo en Google estuve en varios equipos, uno de ellos, bueno, Google y Waymo. Waymo es lo que luego se extendió como la compañía independiente que es de los coches, de los vehículos autónomos, que ahora mismo están circulando autónomamente, de manera completamente autónoma, en San Francisco y en otras ciudades de Estados Unidos. Evidentemente hay mucha inteligencia artificial ahí, pero antes de ese proyecto, de ese equipo del que fui partícipe, también fui miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Google. En los años, justamente 2 años previos a la publicación del artículo en el 2017, de un artículo que ahora es seminal, que es el que dio pie a todos los chat GPTs y demás, que se ve de Google, y curiosamente conozco a uno de los autores, no muy estrechamente, pero fue una sorpresa ver su nombre en dicho artículo. Con lo cual yo he básicamente bebido de las fuentes, por así decirlo, de todo aquel mundo, un poco estaba en el aire, incluso en la atmósfera. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vengo a aportar es un poco del contexto histórico, de los fundamentos básicos, en tanto que es importante saber cómo pescar aunque uno no se vaya a hacer pescador. Simplemente para saber pues, qué tipo de peces son razonables. Si ahora uno dicen que hay un pez de 1 tonelada, evidentemente, seguramente no. Quizás hay una ballena o dos por ahí andando, pero lo normal no es esperarse pescar una. Ese es mi objetivo, hacerles entender a todos cuál es lo posible y lo imposible, al menos con la tecnología actual, y luego, evidentemente, ir a casos más prácticos, casos trabajados con el profesor García Amado y yo mismo, mano a mano, pero más allá de lo que pudiesen aprender en tantísimos otros cursos que hay, trasladarles estos fundamentos básicos de la inteligencia artificial, desmitificarla a sí mismo y, bueno, enseñar un poco lo que hay en bambalinas, ¿no? El mago que enseña un poco cómo están los trucos. Quizás no les parezca todo tan mágico, lo cual será cosa buena, un poco menos ilusión, pero sabrán razonar más desde los principios, desde primeros principios. No, Toño. Micro. disculpa, se me había apagado el micro. Digo, dentro de esta parte inicial que habla de tu vida y tu trayectoria brevemente, yo no me resisto a la tentación de contar dos anécdotas. Una es que cuando apareció el bosón no, mejor dicho, cuando se inauguró el acelerador de partículas del CERN allá en Ginebra, pero que creo que esa especie de túnel pasa incluso por debajo, por terreno francés, en un periódico español que creo que era El Mundo, pues salió la noticia en primera página y se veía allí a varios premios Nobel, pues como contentos y brindando, y detrás había un tipo como saltando para salir en la foto y eras tú. Los esfuerzos que hace uno para salir cerca de premios Nobel. Y el otro recuerdo muy intenso es cuando ya hace un puñadito de años fuimos a verte al campus de Google allá en Mountain View, ¿verdad? Y esa impresión la guardo fortísima,
porque todos nos quedamos pensando qué sitio más bueno para quedarse a vivir, el reino del todo gratis, ¿no? Me acuerdo que en el lugar donde trabajaban los ingenieros había de todo, incluidas botellas de whisky, y te preguntábamos, bueno, ¿y esto para qué es? Y tú decías, pues para que lo consuma uno mientras trabaja y si quiere y se sienta a gusto. Y había pianos que uno podía tocar y había espacios para practicar deporte, una especie de tremendas colchonetas para dormir la siesta. ¿Aquello era el paraíso o qué? Sí, pero ¿cómo se dice? La adaptación hedónica, uno se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, no se acaba haciendo a eso, es la normalidad y, hombre, se agradece, se agradece. Ojo que Google no da puntada sin hilo. Todos esos espacios están así para que uno esté cómodo. ¿Qué pasa cuando estás cómodo? Pasas más tiempo en la oficina y circunstancialmente acabes trabajando más. Por la misma, te dan de comer gratis. ¿Para qué? Para que no te vayas a casa antes a comer. Si tienes hambre y te vas a casa, ya no estás en la oficina trabajando. Lo cual es brillante, porque ganan unos y ganan otros. Pero sí, desde luego, es la Disneylandia de los nerds. Ya aquí hay De los barreras frikis, lingüísticas. Sí, de los de los frikis, diríamos en frikis España. que diríamos tal vez en España. Bueno, vamos a ir entrando en materia para no perdernos en anécdotas. Bueno, yo tengo la pregunta más complicada, tal vez. Y yo sé que la primera sesión de ese curso nuestro, que es ante todo tuyo, la vas a dedicar el sábado próximo. Comenzamos, el sábado 1. La vas a dedicar a las nociones básicas para entender de qué hablamos. No se trata de convertir a los asistentes en expertos en inteligencia artificial, ni programación, ni nada, pero sí que hay que entender algunos conceptos. Y hay una noción, hay un concepto que está presente en todas nuestras conversaciones y oraciones y que yo creo que la mayoría no sabemos explicar, que es el de algoritmo. ¿Qué diablos es un maldito algoritmo y por qué es tan importante eso, hombre? A ver, un algoritmo no es más allá que una serie de pasos que se siguen de manera estructurada. Una receta es un algoritmo, no hay más allá. Es decir, tú tienes una serie de pasos a seguir en un orden determinado, los sigues de manera determinista, es decir, siempre igual, y el resultado que obtienes es asimismo determinista. Es siempre el mismo, siempre y cuando los datos de entrada sean los mismos, los datos de salida serán los mismos. Y no es más que una serie de pasos prefijada. Ahora bien, es decir, se podría decir que es una estrategia a seguir. Ahora bien, eso es, pues evidentemente, una definición casi de manual, de diccionario. La complejidad a la que llegan los algoritmos es muy grande e incluso he hablado de determinismo. En muchos casos entra a jugar también la aleatoriedad, sobre todo en lo que nos ocupa de la inteligencia artificial. Ahí se introduce, digamos, un meneíto para que las cosas tengan una cierta varianza, una cierta variación interna. Pero los algoritmos los hay de todo tipo y de todos los colores y los vemos tan a diario bueno, que se dan por sentado. Ahora mismo estamos usando estos mecanismos. Hay una cámara que adquiere una imagen, esa imagen es comprimida mediante algoritmos y es enviada a otra máquina que mediante otro algoritmo, el complementario al de codificación, está el de decodificación, que como están sincronizados, por así decirlo, son algoritmos que encajan, se consigue esta comunicación usando el celular para Google Maps, las rutas, etcétera. Los algoritmos están por todas partes, no son más que unas recetas que si sigue una serie de pasos se obtiene una serie de resultados. Bueno, pero entonces acabo de encontrar una diferencia entre los algoritmos y yo, y eso me está poniendo contento. Si yo leo una sentencia hoy, me hago cierta idea y se me ocurren determinadas cosas. Si dejo pasar 2 semanas y lo olvido bastante y la vuelvo a leer, se me van a ocurrir cosas distintas. Si veo una película, lo mismo. Si un amigo me cuenta una historia, mi reacción va a depender en cada ocasión de las circunstancias, el contexto, mi estado de ánimo, etcétera. Los algoritmos son más serios que uno. Pero sí, no, es simplemente que el algoritmo en cuestión no captura todos los parámetros que entran en que tú tienes en consideración en esas circunstancias. Es decir, simplemente, si nos ponemos ya un poco filosóficos en extremo, las leyes de la física son las que son bastante finitas, son pocas, son un puñado. Es decir, las partículas
fundamentales y las 4 fuerzas básicas. A partir de esas piezas deterministas, todo el comportamiento de todo el universo, de todos nosotros incluidos, emerge. Bueno, pues, ¿cómo es posible? Y ahí ya nos metemos en camisa de 11 varas porque en la física cuántica hay aleatoriedad intrínsecamente hablando. Pero la manera en que los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT hacen que cuando le preguntas la misma pregunta 2 veces no respondan exactamente lo mismo es introduciendo esta aleatoriedad. De la misma manera que, aunque tú tengas un conocimiento de algo muy básico, como por ejemplo, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Cómo está el clima? Y te lo preguntan ahora y dentro de 10 segundos. Casi que por no repetirte, vas a responder a esa pregunta cuyo contenido es el mismo de una manera ligeramente diferente, aunque en tu cabeza nada ha cambiado, por así decirlo. Los algoritmos simulan este cambio porque se puede llegar a comunicar la misma información de muchas maneras diferentes. Para que estos sistemas de inteligencia artificial se comporten de una manera más similar a nosotros, y hay quien dice que es gracias a esta aleatoriedad que conseguimos la creatividad, ya que si siempre fuésemos deterministas, que creo que ese es un poco tu punto, no habría esa creatividad, cambian las cosas. El hecho de que nosotros como humanos, cuando se nos pregunta lo mismo 2 veces seguidas, tengamos la tendencia, casi nos moleste decir lo mismo 2 veces, de me estoy repitiendo, voy a decir lo mismo pero con otras palabras, eso se incorpora en los sistemas de inteligencia artificial, a veces simplemente por prueba y error. Y voilà, comportamiento emergente que básicamente hemos llegado a los sistemas como ChatGPT, etcétera, casi por accidente, a base de probar. Y hemos visto que cambiando ciertos parámetros se consiguen unos comportamientos más o menos similares al del ser humano. Con lo cual, sí, pero no. Es decir, hace falta un incremento de la complejidad de los algoritmos tan grande que el comportamiento emergente parece arbitrario, aunque no lo sea. Y además sí que hay un componente de arbitrariedad en todo esto, precisamente para conseguir llegar a sitios como explorar. Es como quien explora una selva desconocida. Si siempre sigue la misma ruta, quiere atravesar la selva. Muy bien, pum, conoce esta ruta. Pero a veces te desvías a propósito simplemente para ver qué otras cosas puede haber por esta selva, aunque vayas a llegar al otro extremo en cualquier caso. Pero también tienen mala fama estos, yo no sé si la expresión correcta es programas tipo ChatGPT, porque se dice que cuando uno les plantea una cuestión, les hace una pregunta y no se la saben, se lo inventan. Entonces, creo, voy a ligar 2 cosas que seguramente no tienen que ver, pero me parece que fue Einstein el que dijo aquello que Dios no juega a los dados, pero los algoritmos sí, tienen un descaro que es impropio de la naturaleza, que parece más humano que Sí, determinista, ¿o qué? sí, sí, sí. Bueno, de Einstein fue cosa de la frustración cuando al hombre le presentaron la teoría cuántica, que está más que demostrada y no le hacía mucha gracia. En, eh, la pregunta, perdón, me he ido con Einstein. No, no. La cuestión de si se inventan. O sea, ¿cómo es Ah, sí, posible que la sí, sí, máquina se sí. invente respuestas si cuando no las sabe? Eso me recuerda a algunos estudiantes que yo he tenido a lo largo de mi carrera. Bien. Que- Grosso modo, lo que estos sistemas hacen es, que es muy similar a lo que hacemos nosotros, es cada palabra se escuchan a sí mismos. Y en función de lo que han dicho hasta el momento actual, dicen cuál es la palabra siguiente que en base a lo que yo he ingerido, como mi entrenamiento, mi educación, cuál es la palabra siguiente que tiene la mayor probabilidad de encajar. Que es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Si yo conjugase mal los verbos, si yo estuviese hablando en un idioma que no es el mío, que conjugase mal el verbo, que pusiese mal los géneros, habría una disonancia y eso es lo mismo que sentiría, por así decirlo, el algoritmo o el sistema de inteligencia artificial. Entonces, maximizan la probabilidad de que la palabra siguiente concuerde con todo aquello que han visto. Como han visto tanto, han visto un corpus de información ingente, mucho más de que cualquiera de nosotros podría consumir en muchas vidas, tienen una capacidad muy buena de, básicamente, habiendo estudiado tantísimo, que han aprendido todos estos idiomas, todos estos conceptos, simplemente por estadística. Estadísticamente saben que, habiendo dicho lo que he dicho hasta ahora, la siguiente palabra debería ser esta, con una cierta, y ahí es donde entra la aleatoriedad. Esto la otra. ¿Qué pasa? ¿Por qué alucinan? Que es como se suele denominar esto en inglés. Porque su modus operandi es este. Es decir, ¿cuál es la siguiente palabra que encaja mejor en esto?
hay un punto que falta por explicar, que es la función de fitness, o una función de recompensa. Cuando estos sistemas se están entrenando, para que aprendan de manera efectiva, el concepto es, cada vez que hacen algo bien, reciben una recompensa. Esto es un concepto numérico, simplemente. Intentan maximizar el valor de una función. Y de forma que si no se les ha, al entrenarlo, si no se les ha penalizado por alucinar, su modus operandi es el de inventar. Es como el que tiene un estudiante que un examen y es por número de palabras, tengan o no sentido. Pues un restaurante, un estudiante irá y escribirá palabras al peso, a granel. Entonces, todo gira en torno a cuán cuidadoso ha sido el proceso de entrenamiento de estos sistemas. Ahora, hay otra cuestión más. ¿Quién es quien dictamina que lo que dicen es alucinación o no es alucinación? Es decir, ahí entramos en conceptos de creatividad, casi humanos. Es decir, cuando llega un señor y dice el sol no gira en torno a la Tierra, es la Tierra la que gira en torno al Sol, ¿está alucinando o es porque realmente ha visto más allá del status quo? Y es complejo, y ahí es donde entra todavía el papel del ser humano a la hora de hacer de evaluador de lo que producen estos sistemas. Bueno, y estos sistemas, tú has mencionado ya varias veces el ChatGPT, pero hay muchos sistemas o programas así en el mercado. Hoy leía por ahí en un periódico que han llegado los chinos con uno nuevo revolucionario que ha hecho que baje hoy como bastantes dígitos la cotización en bolsa de las grandes empresas de estas cosas. Bueno, mi pregunta es, y esto interesa a estos abogados que nos escuchan y están pensando si suscribirse a uno, al otro, comprar algo o qué. ¿Son todos iguales? ¿Hay diferencias? ¿Depende de la labor? ¿O es ensayo y error porque nadie sabe lo que puede dar de sí? Ni el ChatGPT, ni el Gemini, ni ningún otro. Bueno, es un poco como una persona, un hombre, una mujer, un estudiante capaz, ¿no? Normal, con capacidades estándar. ¿A qué universidad lo mandas? ¿A esta, a la otra, a la de más allá? Pues son equivalentes. Sí, no, depende. Cada universidad tiene sus metodologías. Pueden que usen los mismos manuales, pueden que usen diferentes manuales, aunque sean para las mismas materias. Es así. Por ejemplo, a ver, los tres grandes es el ChatGPT, que es la creación de OpenAI, que tiene luego mucha inversión de Microsoft por ahí. Tienes Gemini, que es la versión de Google, y luego tienes Claude, que es otro de Anthropic, que es un tercer sistema. Y seguramente haya más, simplemente... Y estos son de los comerciales. Luego hay otros que son modelos de código abierto que permiten que uno en su propia computadora pueda ejecutar, es decir, correr estos modelos y verlos en su propia máquina. Las diferencias, como digo, el símil es el de la universidad. El de una persona que va a una universidad y recibe una educación relativamente equivalente una a la otra, pero que los modos han sido un poco diferentes, los estilos, los manuales que han visto, los ejemplos. Depende un poco depende un poco de la tarea, ¿no? Por ejemplo, se utilizan mucho estos sistemas para ayudar a los programadores, porque son muy buenos, como he dicho, son muy buenos viendo cuál es el siguiente elemento, la siguiente palabra que continúa la serie, la secuencia. Esto lo hacen incluso en lenguaje natural, en lenguaje humano, en castellano, en inglés, en alemán, en lo que sea. Pues asimismo lo hacen con lenguajes de programación. Con lo cual, estas herramientas, cuando son para tareas tan especializadas como la de programar en algo, hay algunas que son preferidas a otras. Pero a lo que nos ocupa ahora mismo, la diferencia sería si, por ejemplo, estos sistemas tienen mucho contexto. Contexto significa cuánta memoria a corto plazo tienen. Es como una persona. Hay personas que tienen, bueno, que simplemente tienen que se distraen con facilidad. Una persona que se distrae con mucha facilidad no le puedes pedir que arme un argumento muy prolongado porque se va a distraer y se va a olvidar qué fue lo primero que dijo en ese argumento. Esta es la diferencia que para lo que nos ocupa, ya que tendríamos que darles pues muchas sentencias, mucho contexto, mucha jurisprudencia, pues marcaría algún tipo de diferencia. Ahora bien, lo que vamos a tratar en este curso va a ser agnóstico, se va a aplicar a todas las herramientas y sin entrar en pormenores, que son para casos más avanzados,
en pormenores de cuál es la que optimiza de la mejor manera el rendimiento. No, esto es igual que si uno va a universidad A, B, C, más o menos todos del mismo rango académico, y pues, ¿qué licenciado eliges? Bueno, pues depende un poco casi del uso. Y otra cosa que a veces nos escapa, y corrígeme si me equivoco, es que hay que saber interactuar con la máquina. El famoso prompting, tal vez, ¿no? Mm. Tendemos a pensar, o así se nos vendió al principio, que uno está trabajando con cualquiera de estos sistemas y que simplemente le pregunta cosas. Resúmeme la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de los últimos 3 años en materia de atribución de la vivienda familiar en caso de divorcio. Y la máquina le dice a uno, bueno, ¿y eso de dónde lo saco, hermoso? ¿Es así o no? Sí, podría decir eso. Podría decir eso. Entonces, ¿qué tiene Ahora que hacer bien, uno? ¿Cómo se interactúa con ella? Porque eso es esencial dentro de lo que te toca en este curso hacernos ver, ¿no? el concepto fundamental es el que he repetido, el que ya he mencionado. El sistema va siempre a intentar continuar la secuencia de palabras, incluido el prompt, incluido lo que nosotros aportamos a la conversación, de manera que sea lo más, estoy buscando palabras sinónimas, ¿no?, para evitar tecnicismos, que sea lo más fluida posible, que sea lo más, que maximice la probabilidad de encontrar tal conversación en el mundo, es decir, que sea acorde a todo el corpus de entrenamiento que ha visto. De forma que tiene todo el corpus de entrenamiento que ha visto. Igual que una persona muy erudita. A esta persona muy erudita, alguien le presenta una pregunta. La respuesta a la pregunta es una secuencia de palabras que, en vista de la pregunta que ha sido planteada, tiene más sentido estadística y probabilísticamente. Estos sistemas funcionan exactamente igual. Cuando alguien te pregunta, ¿tienes hora? Y tú respondes, mi bicicleta es roja, no existe tal correspondencia entre esas dos oraciones prácticamente en ningún corpus más que allá de los chistes, por así decirlo, ¿no? Pero lo más probable es que cualquier persona, y estos sistemas simulan mucho este comportamiento, que se corresponda a eso. De tal forma que, bueno, a ver, estoy simplificando, evidentemente, de tal forma que estos sistemas sí podrían decir, lo siento, no tengo esa información, porque realmente en su corpus de entrenamiento no ha visto que haya nada que se corresponda con lo que le has preguntado. Si le preguntas de los seres que viven en Alpha Centauri, quizás te responda con una novela de ciencia ficción, o si realmente le digas, no, estoy hablando en serio, pues él pregunta una de extraterrestres y más el hecho de que estás hablando en serio, eso, la respuesta que más corresponde en base a todo lo que ha visto en su visión del mundo, en su cosmogonía, es que pues no lo sé. Y esa es una respuesta, realmente es que no hay que irse a la metafísica, es una respuesta que palabra por palabra encajaría en base al corpus que ha visto. Claro, pero entonces, insisto, la relación no se puede humanizar demasiado la relación con la máquina, porque cuando nosotros estamos hablando ahora, no solo está el significado de lo que decimos, está el gesto, las presuposiciones, eso que los lingüistas a lo mejor llaman las implicaturas conversacionales. O sea, hay todo un mundo de signos y de expresiones que tácitamente cargan de significado. Con la máquina hay que ser clarito y no vale andar jugando como ligan, pues yo qué sé, como juegan dos personas cuando coquetean, pongamos por caso, donde lo implícito es mucho más que lo expreso, ¿no? Y ahí es correcto, y ahí la clave es, si uno se comporta de una manera que es improbable que haya sido vista como parte del proceso de entrenamiento del sistema, no funcionará bien. Hay que intentar simular aquello que es más posible que los sistemas hayan visto al entrenarse. Y esto no es tan diferente, una vez más, hay un paralelo con un ser humano. Hay culturas muy diferentes. Pues los japoneses, una cultura muy diferente, por ejemplo, a la cultura mediterránea, por así decirlo, la española, italiana y, por supuesto, Latinoamérica, en donde quizás pues, hay más picaresca, hay más proximidad física incluso. Bueno, pues, o incluso en España, el saludarse con los dos besos. Uno no puede ir incluso a Estados Unidos o a Asia e intentar acercarse a alguien a presentarse
e ir a dar besos. Las dos personas son seres humanos, ¿no? Pero han sido, digamos, entrenados en contextos muy diferentes. Entonces, si uno quiere hacer negocios en Asia, es mejor que aprendas los modus operandi de los asiáticos. Y esto es muy similar a lo que estoy intentando decir, de cuando uno se comunica con estos sistemas, es mejor hablar su idioma en cuanto a que, pues, si quieres hablar de derecho y estás intentando, digamos, acceder a esa parte del cerebro cibernético que aprendió todo acerca del derecho, usa términos de derecho. Y esto es lo mismo en personas. Es decir, es mucho más complejo. Solo los grandes maestros, digamos, al menos en literatura es así, o incluso en computación, solo son muy buenos, digamos, hablando en chascarrillo, hablando con doble sentido en cualquiera que sea su campo, cuando son maestros, cuando son muy buenos, porque digamos que han trascendido esa... Pero como no queremos andar haciendo poesía ni nada de eso, nos centramos en usar términos concretos que maximicen la probabilidad de que hayan sido vistos en el contexto que nos interesa. Bueno, pero ya puestos a centrarnos, vamos a tranquilizar a algunos abogados y profesionales que nos están oyendo. Con lo que dices, entiendo que no es muy grande el riesgo de que uno se enamore de la máquina como le pasaba a Joaquin Phoenix en Hell, en Ah, aquella película donde sentía que era la única que lo comprendiera esa máquina que le hablaba con voz de mujer en este caso. ¿Corren riesgo estos abogados de Colombia, México, Perú, Venezuela que nos oyen de acabar dejando a su mujer por el algoritmo? eso O ya, a su hombre, claro. eso ya depende de cuánto les dé el sol y el aire fresco. Porque ha habido casos así ya, no de abogados y quizás ni colombianos ni mexicanos, pero ha habido casos de gente, sobre todo gente joven, que no están muy aireados, que sí que les ha pasado. Sobre todo gente, bueno, pues, que quizás crecieron con la pandemia, que no hace tanto, y no su medio de comunicación más habitual es la comunicación electrónica. ¿Qué más da si al otro lado del monitor o del celular hay una persona o no, si es indistinguible, el famoso test de Turing, ¿no? Si yo no puedo distinguir lo que me dice una persona de carne y hueso de lo que me dice un sistema de estos, y yo vivo detrás de una pantalla, tanto monta tanto. Pero bueno, a lo que nos ocupa, pues el riesgo eso ya depende de cada uno, como digo, de cuánto le haya dado el sol en los últimos días. Bueno, pero vamos a otro concepto, entonces pongámonos de nuevo serios, aunque quién sabe. Yo también he entendido recientemente, porque soy muy novato en estas cosas, como tantos, que, como antes decía, la máquina no llega con todo sabido, no es la Biblioteca Universal de Borges. A la máquina que cada uno tiene que cargarla de información. Y aquí conecto ya con algo del trabajo que tuvimos empezado a hacer y que continuaremos y profundizaremos a lo largo del curso. Yo me había hecho la ilusión cuando no sabía nada de que de pronto yo llego y le hago a la máquina una pregunta del estilo de la que decía antes, ¿no? Hazme un dictamen sobre la situación de las sociedades mercantiles de los socios y las decisiones en su consejo de administración. Yo qué sé, problemas y probabilidades. Da igual el ejemplo, ¿no? Y resulta que saben lo que saben, que es lo que pescan en mar abierto, ¿verdad? Así es. Pero uno no puede hacer un trabajo especializado con esa máquina en su oficina, en su despacho de abogados, si no le mete la información que interesa y no le enseña a buscar o no le da determinadas informaciones ya buscadas. Estoy pensando, por ejemplo, en bases de datos, de jurisprudencia, en bases de datos de legislación, en cosas que no están en abierto en las redes. Es así. ¿Y entonces cómo se hace? Es así. Y las buenas noticias es que esto tiene remedio, y el símil es una persona recién licenciada que sale de la universidad. Tiene sus conceptos, como acabas de decir, pescados en mar abierto, pero no tiene conocimiento de, pues, causas que lleve el bufete de abogados en cuestión, quizás no tiene conocimiento de jurisprudencia particular muy especializada. Lo bueno es que tanto estos sistemas, al igual que a esta persona hipotética, se le presenta con este corpus especializado, y de la misma manera que incorporó los conocimientos primigenios, los iniciales de cuando estaba en mar abierto, puede incorporar los nuevos, los específicos que uno le aporta. Luego ahí entra un aspecto que, pues, en algunos contextos, como es el caso del derecho, es bastante importante, que es el de la confidencialidad. Eh,
estos sistemas, claro, aprenden en mar abierto y lo que han aprendido lo ofrecen al mundo a sí mismo. Cuando estamos hablando de usar estas herramientas para cuestiones confidenciales, no se puede. En cualquier caso, si es posible atajar este problema, estos sistemas incorporan y codifican la información igual que codificaron la información que aprendieron con anterioridad, y existen maneras de hacer que estos nuevos conceptos, estos conceptos propietarios y confidenciales, se queden apartados, se queden en una zona especial, como si dijésemos un cerebro auxiliar que no fluye de vuelta a la matriz. De hecho, se pueden ejecutar lo de DeepSeek que mencionabas antes, que ha hecho que las acciones cayesen un 15% hoy, no es más que el hecho de que esta gente ha conseguido modelos, es decir, personas, inteligencias artificiales con un rendimiento comparable a los ya existentes, pero que se pueden ejecutar en sistemas mucho más modestos, en la laptop, en la computadora personal de uno mismo, en vez de en grandes centros de cómputo controlados por compañías. Bien, pero está muy claro, y creo que todos lo hemos entendido muy bien, pero me apetece que lo aterricemos todavía más. A ver, tenemos una oficina de abogados donde estamos llevando un caso de un señor que se llama Juan Antonio García Amado y tenemos su domicilio, tenemos su documento de identidad, tenemos los elementos de una demanda, una acusación, se le acusa de estafa, se le acusa de acoso laboral o de acoso sexual y hay toda una serie de elementos. Uno está trabajando con el ChatGPT o con esta cosa de los chinos. Y si mañana hay alguien en Boston que dice cuál es el DNI de Juan Antonio, el documento de nacional de identidad de Juan Antonio García Amado, la máquina en algún lugar lo tiene o no, o hay que seducirla para que nos guarde el secreto, igual que hacemos con la gente de casa, o cómo va esto. Más en detalle todavía, aunque está claro. Sí, a ver, hay varios planos. Hay el plano técnico, en el cual sí es completamente plausible que esa información que aprende con el tiempo, pues evidentemente lo incorpora a su conocimiento del mundo, igual que nosotros cuando aprendes algo es muy difícil de desaprender, por decirlo así. Ahora, en las máquinas es un poco más sencillo. Técnicamente es posible y técnicamente es ideal que así fuese, ya que estaría continuamente aprendiendo más y más datos en general de todo. Ahora bien, evidentemente las empresas que ofrecen estos servicios se dan cuenta de que a la gente no le suele gustar esto, con lo cual argumentan y prometen con muchos, bueno, con cláusulas y demás, acuerdo de servicio y demás, que no. Bueno, normalmente cuando es la versión gratuita, ahí no te prometen nada. Esto es gratuito y lo que tú les proveas lo van a usar para mejorar el sistema porque tú no estás pagando por el servicio. Cuando pagas por el servicio, sí hay cláusulas y hay contratos que estipulan que los datos que tú provees no serán utilizados para el entrenamiento posterior del sistema. Y ahí es donde uno entra a cuánto uno se fíe de esto. Porque no es solo lo malintencionado, es también la negligencia en cuanto a que cada X tiempo pues hay una brecha de datos. En este caso no sería tan complejo, perdón, no sería tan accesible en estos datos porque están, digamos, dentro del cerebro cibernético en cuestión. No es simplemente una hoja Excel con todos tus documentos y demás. Pero entonces, dos planos. ¿Técnicamente posible? Sí. ¿Técnicamente pasa? Sí. Legalmente, pues depende. Y es donde, en función de cuán sensitivos sean los datos, hay toda una serie de pasos que se pueden seguir a la hora de acotarlo. Ejecutar el modelo, ejecutar el AI completamente, como se diría en inglés, in-house, o sea, dentro de literalmente una computadora puesta en el suelo y aislada de Internet, por así decirlo, así sería la manera óptima de asegurarse la confidencialidad. Ahora bien, sin llegar a estos extremos que existen, sobre todo en derecho, sin llegar a estos extremos, sí es cierto que no me cabe duda que muchísimas de estas compañías como OpenAI, que son la matriz de ChatGPT, o Gemini, que es con Google por detrás, tienen, es decir, tienen la suficiente reputación como para que uno pueda fiarse a la hora de, cuando ha pagado, de que sus datos que han sido pues, dados al sistema para aprender los pormenores particulares no van a utilizarse para volver a entrar la máquina. Bueno, pero entonces vamos, esto es algo que yo te pensaba preguntar al final, pero creo que viene muy bien ahora.
Ahora, vamos a ponernos una oficina de abogados importante, media, donde resulta que se pone a interactuar con la máquina, pues a un abogado joven, un tanto inexperto, confiado y no muy precavido. Debería tener alguna precaución adicional esa oficina. Debería tener a su ingeniero, a su vigilante o alguien que asegure que funciona algún tipo, no sé si es la expresión buena, de cortafuegos para que no se fugue no se escape la información, para que se tenga el propio control, para que se distinga entre lo que se puede compartir y lo que no, o es lanzarse al mar y que sea lo que Dios quiera. La analogía es sencilla en este caso también. Es como un consultor. Una empresa, un bufete, bueno, no sé si se estira en el mundo de los bufetes, pero en ingeniería informática se estira. Tú tienes un consultor, una persona que te firma un NDA, no sé cómo se traduce eso, un acuerdo de no divulgación, supongo que se llamará, en cualquier caso, de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué le cuentas a esta persona? Está sujeto a este acuerdo de confidencialidad. Ahora, ¿te fías de esta persona? ¿Cuánto le puedes contar? Bueno, le vas a contar cosas confidenciales, claro, porque para eso ha firmado el acuerdo y te apoyas en que la ley tendrá su peso. ¿Le contarías absolutamente todo? Pues depende. Estamos un poco en las mismas. Y para completar el símil, con lo que hablaba del sistema completamente in-house, que es decir, en las propias premisas del bufete o de ese estilo, con acceso físico a la máquina, sería lo mismo que tener a un partner. ¿Cómo se...? No, el inglés me está arruinando Un la vida. colega, sí, un No, colega, pero partner en un bufete, un partner es una persona que es un parte, socio, un miembro, un socio, un socio, efectivamente. socio. Un socio. Con el socio, como es parte interesada, por así decirlo, puedes explayarte con confidencialidades. Con un consultor externo, sí, ma non troppo. Y ese es el símil. Con lo cual, ¿hay maneras de tener un socio con el cual te puedes confesar todos tus pecados? Sí, te cuesta más, porque tienes que pagar un sueldo de socio. Puedes tener un consultor sujeto a un acuerdo de confidencialidad del cual te fías hasta cierto punto, también, y es más cómodo y más barato. Bueno, no es tan raro en nuestra cultura. Al fin y al cabo, la gente cuenta o contaba todo al confesor, al cura, ¿no? Claro, claro. Que, Sí, sí. que quizá ahora la sotana a estos efectos va con algoritmos, yo no sé. Bueno, vamos a cosas más serias. Nosotros hemos hecho algunos experimentos ya, o sea, tú y yo, porque una vez que yo aterricé en que la máquina no era omnisciente y no se sabía todo el derecho del mundo y tenía toda la jurisprudencia, nos encontramos con un primer problema, obvio para cualquiera que sepa algo de esto, que es que yo no puedo pedirle a la máquina que me opine sobre sentencias que la máquina no conoce, por ejemplo, o que me haga un informe sobre qué probabilidades hay de que cierto tribunal resuelva cierto caso de determinado perfil de una manera. Entonces yo todo contento me descargué de una base de datos como 400 o 500 sentencias de una determinada sala del Tribunal Supremo y te las mandé con una lista de preguntas. No fue tan fácil para ti poner eso a funcionar. Del resultado hablaremos luego. ¿Por qué? Bueno, razones se deben básicamente a que las herramientas que vamos a utilizar durante el curso han de ser accesibles para todos, evidentemente, y estas herramientas están diseñadas de manera genérica, es decir, permiten que se adjunten hasta 20 archivos. Con 20 archivos no tenemos ni para empezar. ¿Dónde se encontró la manera de operar? Bueno, pues cada uno de estos archivos puede ser muy grande. Entonces, pues hay que darle forma a los datos de cierta manera, hay que hacer un poco de trabajo previo para que los datos entren en la máquina de la manera y forma que la máquina los puede consumir. Y esto simplemente nos pasa porque, bueno, estamos utilizando herramientas genéricas increíblemente potentes y es una maravilla poder estar incluso haciendo esto y que el experimento, ahora creo que nos vas a contar tus impresiones acerca de los resultados. Pero bueno, hubo un pequeño proceso que, insisto, esto es de lo que va, al menos 1 o 2 sesiones, versará de lo que esto significa
de adaptación de los datos, de cómo podemos incorporar datos adicionales, de cómo podemos eliminar datos que ya hemos añadido. Quizás son datos añadidos por error, quizás son datos que ya están caducados o no derogados. Sí, pero bueno, hay un proceso previo de saber operar las herramientas como cualquier otra herramienta. Claro, bueno, pero vamos un poquito con los resultados, porque será lo que más pueda interesar a los que asistan al curso y a quienes aquí hoy nos escuchan. Lo dije mal antes, eran como más de 400 sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo Español en materia de asesinato u homicidio agravado, que dirían en muchos lugares, donde juega la interpretación y el manejo en todos los sentidos que el tribunal haga de agravantes como ensañamiento, alevosía, precio-recompensa o promesa. Entonces, el planteamiento fue, bueno, démosle todas estas sentencias que han del 2015 para acá y pidámosle, por ejemplo, un informe sobre cómo está la doctrina de ese tribunal a la hora de interpretar y manejar ese concreto agravante, ese concepto penal de alevosía, por ejemplo. Otro intento que a mí me hacía gracia era pedirle a la máquina, bueno, que mirara qué distinto manejo hacen de esas normas y esos conceptos los distintos ponentes de la sentencia, integrantes del tribunal, de esa sala del Tribunal Supremo, y que van rotando y que hacen al que le toca cada vez la ponencia de la sentencia. Bueno, y entonces lo que vimos en esta primera etapa es que sí contestaba cosas con sentido, sí contestaba cosas útiles, hacía síntesis que no eran descaminadas, pero uno se quedaba en el fondo como contento diciendo, no, a esta máquina todavía la gano yo si le meto tiempo a leer esto. Es decir, utilidad auxiliar, pero no reemplazo del razonamiento de un abogado experto. Tú desde el otro lado del río, de la otra barrera, ¿lo viste así también o qué impresión tuviste? Desde mi uso de estas herramientas para mi trabajo, que soy más capaz de evaluar, es muy similar también. Es decir, hay una paradoja, que es que la gente que utiliza estas herramientas sin suficiente conocimiento de la materia es incapaz de evaluar si las herramientas funcionan bien o mal. De forma que para llegar a poder usar estas herramientas hay que ganárselo siendo ya un experto en la materia en cuestión. Son buenas bueno, pues como el que va a caminar por el monte y lleva un palo. Está bien para agarrarse a ellas, pero el palo no te va a tirar de ti si tú no te mueves. Y bueno, bien, desde mi ignorancia del derecho, pero aún así leyendo lo que producía en el caso que nos ocupa, bueno, efectivamente tenía sentido. Es más, para alguien externo al mundo del derecho, leerlo te acerca a ese mundo, que te permite, que es una forma de verificar que la síntesis es correcta, es decir, son los razonamientos y son los razonamientos válidos. O sea, si yo me considero una persona racional, que me considero hasta cierto punto, puedo ver porque la ley debería ser, sin irnos mucho por las ramas, la ley debería ser realmente comprensible incluso para el que no es jurista, ¿no? Entonces, si la máquina es capaz de generar una síntesis que yo, como persona no jurista, no letrada, es capaz de leer y razonar y ver cómo, si efectivamente esto tiene sentido, pues supongo que ha hecho un buen trabajo. Pero, claro, lo que está haciendo es condensar las cosas de manera que haría quizás una persona, y esto tú serás más capaz de ponerle un número de años, una persona con quizás X años de experiencia después de una licenciatura, como en mi campo de, digamos, un becario, ¿no? Alguien que acaba de salir de la carrera y tiene quizás un año o dos, es muy útil porque te hace el 80% del trabajo que tú no quieres hacer porque tus habilidades ya magníficas y maravillosas se usan mejor en otras cosas, más que en andar leyendo grandísimos textos y resumiendo historias, pero la utilidad es innegable. Horas y horas se ahorran. Claro, las respuestas que daba a cuestiones como estas que yo decía son correctas, pero yo las calificaría a la vez, sin ánimo de degradar esos resultados, yo las calificaría como un tanto superficiales y nada imaginativas.
y además con tendencia a repetir. Bueno, ¿cuál es la síntesis de esta cuestión en esta jurisprudencia? Que hace la síntesis. Bueno, ¿cómo decidiría un juez de este tribunal un caso así? Te vuelve a hacer una síntesis similar con leves variaciones. ¿Cómo debería yo plantearle un caso en el cual hay un pequeño hecho diferencial? Y te vuelve a hacer la síntesis. Ahí está lo que seguramente es un enigma teórico y una cuestión práctica para aquilatar bien qué se puede usar y qué no. El matiz se le hace muy difícil a la máquina, igual que se le hace muy difícil al mal estudiante, o se le hace muy Sí, difícil al mal abogado, porque quizá el arte mejor de dominar una determinada materia o profesión está eso, en el matiz, en ver el detalle que los demás no ven porque no tienen tan afinada la mirada. Pero eso llegará tal vez, ¿o qué? sí, sí. Algo de lo que no he hablado hasta ahora es del concepto del número de parámetros. Porque cuando se habla de estos modelos, uno tiene 7.000 millones, otro tiene 14.000 millones. Eso, por así decirlo, es el número de, literalmente, parámetros, de cosas que pueden variar. En el cerebro sería similar al número de sinapsis, de conexiones entre las neuronas, ¿no? A mayor número de estos parámetros tenga, más costoso es operar, más costoso es entrenar, pero mayor capacidad de capturar sutilezas, creatividad y demás tiene. Pues un poco casi como los cerebros biológicos. Eh, Ahora bien, parte de la manera de atajar, y esto es también por lo cual el curso dura unas semanas, porque si todo fuese meterlo en la máquina, darle un botón, pues no nos hacía falta más que la media hora que nos queda ahora, es cómo ir orientando a la máquina. Bien, tenemos un punto de partida que es correcto, que es útil ya, de base, bien, pero luego, bueno, tenemos es repetitivo, no es imaginativo, entrenémoslo. Igual que se entrenaría a un becario, a una persona nueva, a un junior. Se le dan consejos, se le dice usa este estilo, usa este otro estilo, se le contraargumenta. Yo he tenido conversaciones profundísimas con estas máquinas. Se le contraargumenta. A veces está la razón, otras no tanto. Es fascinante y es a base de esa interacción que uno le toma la medida al sistema. Y se aprende casi instintivamente por nuestra parte a interaccionar, de la misma manera que aprendemos a interaccionar con según qué personas. A ver, en mi campo de trabajo y sobre todo en sitios como en Google había gente un poco especial, brillante, pero especial, y había que tratarlos según de qué manera, como en todas partes. Hay quien es brillante pero rancio y hay quien es magnífica persona, pero en fin, no le pidas peras al olmo. Entonces, sabes a quién ir para qué cosas y sabes cómo pedirlo para conseguir los resultados que quieres. Bueno, pero entonces me va quedando claro que sí puede ser un buen sparring, o sea, alguien con el que uno entrena. Ese abogado que mañana, pasado mañana, va a ir a vérselas con el fiscal en ese proceso o en ese litigio donde cada uno oralmente va a exponer y el otro lo va a replicar, puede tener como una especie de entrenador personal o sparring o saco de arena ahí en su propio despacho para luchar bien, ¿no? Sí, y eso, y son extremadamente buenos en ese tipo de cosas, porque estas máquinas son mucho mejor de lo que podremos ser nosotros nunca como humanos, son excelentes a la hora de encontrar analogías y paralelos entre conceptos aparentemente distantes, con lo cual en este sparring es muy probable que encuentre argumentos que no se nos han pasado por la cabeza. Y aunque sean incorrectos, aunque sea, el hecho es el propio sparring y lo vamos a ver, es que casi, hoy no es el día, pero ya tengo una urticaria por compartir la pantalla y poder demostrar esto con hechos, ¿no? Con ejemplos prácticos, porque a veces es impredecible, lo cual es una cosa buena, la forma en la que estos sistemas son capaces de contraargumentar, de salir por un ángulo que no te esperabas y al margen de, espero que mi esperanza para este curso es que al margen de lo que se aprenda a la hora de aplicarlo al trabajo, pues de quien sea letrado o letrada, aparte de eso, es útil para muchísimas otras cosas. E incluso cuando uno está aburrido en un avión y se pone a parlamentar de filosofía. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho hacer. Imagínate que eres Galileo y que se te teletransporta al tiempo presente. ¿Qué es lo que más te sorprendería del tiempo presente cuando eres una persona, eres Julio César o eres
Alejandro Magno, y saca unas historias fascinantes y que tienen mucho sentido. Entonces, y luego le contraargumentas, no, pero es que Alejandro Magno era cojo, ¿y ahora qué pasa? Pues seguramente le fascinaría los avances, bueno, yo qué sé. Es que no lo sé, es que realmente es la máquina la que bueno, Bueno, y nunca. pero sí, sí, perdona, no, termina, por favor. Es muy importante, y esto hay un chiste que dice que sabemos que todavía no hemos llegado a lo que se llama la inteligencia artificial generalizada, ¿no? Al despertar de las máquinas. No hemos llegado ahí porque las máquinas todavía hacen lo que les decimos, porque todavía no nos replican, porque son incansables. Es decir, cuando uno tiene un buen colega, ¿no? Y hace sparring y le pregunta, le hace preguntas bueno, esta persona se va a cansar, se va a querer ir a su casa. Dice, cómprate un perro y déjame tranquilo. Estas máquinas no se cansan, y aunque no sean las personas más brillantes que hayas conocido, que pueden que lo sean, por cierto, aunque no sea el caso, no se cansan jamás. No se quedan pensando, uy, qué tonto debes de ser si me estás preguntando esto. Entonces, hay una cierta, hay una intimidad que se desarrolla con estos, no intimidad romántica, pero quizás intimidad en el sentido de que hay una confianza de que no sientes la timidez de estaré abusando del tiempo de este sistema. No, es un sistema. ¿Qué más le da? Si lo tienes enchufado a la corriente, le da lo mismo. No le tienes que dar de comer. Bueno, Y es pero y te hace fascinante para trampas. eso. Mira, para lo del sparring, para el abogado, el fiscal es muy importante esto, porque ese que está entrenando para ese argumentar y contraargumentar en ese juicio, tiene que estar pensando no solo en la calidad de los conocimientos. Bueno, es que tengo que conocerme la norma, es que tengo que saberme qué pruebas se practicaron, es que tengo que acordarme del resultado, es que tengo que saber exactamente lo que dijo el testigo, sino que además tiene que estar precavido para el golpe bajo que el otro le va a dar en algún Uh momento. -huh, Eso, como sabemos muy bien, y tú desde luego, se llaman falacias y son uh trampas -huh. que nos hacemos todo el rato en nuestra comunicación y que en la vida profesional del derecho es continuo. A alguien te va a traer un argumento que no viene a cuento, porque como diríamos en nuestra tierra, si cuela, cuela, y como no estés muy atento, pues por ahí te metió un gol con la mano. Entonces, ¿estas máquinas son ingenuas? O también también uno las puede diestrar, y voy a decirlo con las palabras más sonantes en el español de España, uno las puede adiestrar para que le contraargumenten como un fiscal cabrón. Sí, sí, sí. Literalmente con esas palabras. Hoy quiero que me contraargumentes en este caso siendo una persona con una proclive a la falacia y un poco cabronzuelo. Y así lo hará. Y así lo hará. Y volviendo a lo del principio, ¿por qué es posible que esto funcione? Porque tiene el concepto de falacia, tiene el concepto de cabronzuelo, tiene el concepto de fiscal. Y como ha consumido un corpus tan gigante y ha creado sus propias conexiones entre conceptos, es capaz de personificar esta persona imaginaria. ¿Pero por qué? Insisto, porque tiene el concepto de falaz, tiene el concepto de víbora o lo que sea, o muy buena persona o de gran nobleza. Todos esos son conceptos que igual que nosotros los tenemos incorporados a nuestro entendimiento, la máquina también. Bueno, pero eso conecta con algo que yo quería poner a prueba y tenemos que seguir trabajando y trabajar con quienes asistan al curso. Yo quería ver si la máquina era capaz de argumentar un caso como lo argumentaría determinado juez, una vez que le metimos esas sentencias. En esas sentencias, pues ponle, me invento los datos, que hay 30 de un juez determinado juzgando de casos de asesinato. Uh -huh. Cada juez tiene su perfil, como lo tiene un actor o como lo tiene un ingeniero, en todo trabajo que no sea absolutamente mecánico y repetitivo, ¿no? Entonces, a un abogado que tiene que argumentar en un caso que sabe que va a decidir ese señor o va a o va a redactar el primer proyecto de sentencia, le conviene saber cómo piensa, cómo respira, a qué argumentos es sensible, qué expresiones le son gratas, tal vez porque él las usa mucho. Esto, pues con muchos fines, ¿no? Tal vez para retóricamente usar ese tipo de expresiones que son usuales a ese juez. Dice tanto si Dios quiere, pues porque sea católico. Entonces voy a decir yo muchas veces si Dios quiere que la máquina me diga cuidado ahí, ponle
sé pío en tus expresiones. Bueno, pero sin llegar a esos detalles. Puedo educarla para que haga no solo como de interlocutor mío, como un juez o un fiscal genérico, sino que para que hable conmigo como el juez Ujú. Fernández o el fiscal González. Sí, pero necesitamos un corpus de entrenamiento suficientemente amplio. De hecho, de otra manera, cuantos más ejemplos tengamos del juez en cuestión, más va a ser la máquina capaz de imitarlo. Pero lo mismo se aplicaría a una persona. Pero sí, sí, los manerismos, las expresiones y si se tiene suficiente número de sentencias, también quizás los sesgos. Entonces, Insisto, habría, no, estos sistemas no crean nada ex nihilo, necesitan algo en lo que apoyarse. Ya bastante inventan cuando se le da algo, ¿no? Pero sí, sí, en principio sí, desde luego, sí. Y lo comprobaremos de primera mano. lo comprobaremos en el curso. Sí. Bueno, maravilloso. Asumo que es posible obtener suficiente información de algún juez modelo que tengamos entre manos, quizás No, sí, imaginario, ¿no? Mejor, no, sí. pero sí, sí, Yo lo espero que pondremos nos a prueba. ayuden los asistentes, pero yo voy a poner manos a la obra con eso porque voy a dedicarme a recopilar sentencias de determinado juez en particular Mm. o de determinado magistrado frente a otro y a ver si la máquina es capaz de distinguirlo. Por ejemplo, después de entrenarlo, se le da una sentencia que no conoce de uno y una sentencia que no conoce de otro, a ver si los identifica. Ese experimento Sí, podría resultar. y es probable que sí. Es probable que sí, por lo que digo de que es muy bueno a la hora de buscar patrones. Patrones y relaciones, establecer paralelos. Bueno, y entonces, y ahora algo que creo que ya ha pasado, pero me parece que por indiscreción de algún juez. De pronto yo soy juez, imagínate, y digo, ¿yo Mm. para qué me voy a gastar 3 noches seguidas redactando esta sentencia? Pues le doy los datos del caso a la máquina y que me haga la sentencia a ella. A ese juez hay como detectar que no lo hizo él, sino la máquina, o no, o depende, o depende de cuánto cara sea la suscripción que pague ese juez. A ver, sí, sí, no, depende, pero en última instancia importa. Va por O sí. partes. Sí importa, en derecho importa. Eso te digo yo que importa. A ese juez se lo cargan. A ese juez se lo cargan si resulta que no fue él, porque mira qué comparación tan bonita, y aquí entramos en cosas un poco de teoría del derecho, pero muy sencillas, ¿no? Un juez puede decir, están parejas las razones a favor de una opción y la de otra. Esto, tú ya me has oído que eso se llama discrecionalidad judicial. Que, bueno, este caso lo voy a decidir yo. Lo voy a decidir yo según mi honesta convicción, claro que sí, escuchando y leyendo y atendiendo muy bien. Pero diablos, yo veo las razones muy parejas, aunque no sea un caso penal, donde funcionaría un, un estándar de prueba exigente. Olvídate de eso, ¿no? Las razones son similares, entonces el juez dice, no, pues yo lanzo la moneda, si sale cruz para este, si sale cara para el otro, ¿no? A eso se enteran y ese juez se lo cargan por no asumir la responsabilidad de decidir él según su mejor idea del derecho y del caso. Entonces, este es uno de los debates y una de las grandes cuestiones que tenemos aquí. Bueno, si facilita tanto a los jueces, tribunales y a quienes en general en derecho deciden su tarea como para que la delegue la máquina, bueno, unos se van a la porra hacia esos oficios, pero ahora no estamos en eso, sino que alguien va a decir, no, 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 esto no puede ser el resultado de un trabajo en algún sentido mecánico de un aparato, sino que tiene ese resultado de una reflexión serena de una persona, el juez, que no solo tiene conocimientos y experiencia, sino que tiene sensibilidad, tiene empatía, tiene todo eso que se supone que también nos identifica como humanos y que hace que uno prefiera en ciertos ámbitos las relaciones humanas que no las puramente robotizadas. Pero bueno, el problema se acaba en el momento que el juez puede poner a la máquina a trabajar de modo que parezca él mismo. Pero en última instancia no importa el argumento escrito al margen de quién lo ha escrito. Ya aquí ya nos Eh, vamos por las ramas, pero no, quiero no, decir, no, es esencial. Tu porque si no, piensas.
Bueno, a ver, seamos sinceros, y no tenemos que desviarnos, pero seamos sinceros. Gran parte de las sentencias del mundo no las escriben los jueces que las firman en los altos tribunales, sino lo que en España se llaman magistrados auxiliares. Bueno, pero la firma él. Y te aseguro que el nombre y el rastro de ese magistrado auxiliar no aparece en la sentencia, lo saben de puertas adentro. Pues es muy similar. Es decir, evidentemente, el juez que firma sin mirarlo, generado por el juez, el magistrado auxiliar X o la herramienta Y, es decir, en el fondo, si utiliza una herramienta, el que es vago y no hace su trabajo es vago y no hay perdón de Dios, pero el que ha utilizado una herramienta ve los argumentos y pone su firma al final de estos porque le parecen correctos, hombre, y ahí ya son cosas filosóficas que no tienen que ver con el No, curso. ya, sí, Detectarlo, hombre, sí, pero es como una esa carrera es la cosa. armamentística. Es una carrera armamentística. Porque sí, sí, pero la gracia es que para detectarlos utilizan sistemas similares a los que se usan para generarlo primero. Con lo cual, los primeros sistemas evolucionan para que sea más difícil detectarlos y es un... Pero sí, hay ciertos patrones característicos de estos sistemas que estos mismos sistemas, como son buenos detectando patrones, los pueden detectar. Ahora bien, hay falsos positivos también. Y luego también pasa una cosa muy interesante, que es que nosotros también somos, ojalá, o sea, esperemos que lo seamos, sistemas que aprenden, ¿no? Entonces, si uno se vuelve experto utilizando estas herramientas, las utiliza adecuadamente y las utiliza para hacer resúmenes, etcétera, pues no sería extraño que si nos quedase alguno de esos manerismos o algunos de esos, digamos, aspectos o expresiones que utilizan. Luego nosotros los incorporamos a nuestro conocimiento y las plasmamos de nuestro puño y letra incluso. Eso está bien o está mal. Es como el que aprende de un manual de cierto autor. Bueno, pero volvemos a lo David, del sparring. Sí, David, adelante. aclaremos un poquito el término falso positivo, porque es un término Perdón. con un alcance técnico que puede ser Sí. interesante que se comprenda bien. Un falso positivo es culpar a alguien de algo. Vamos a ver si lo defino correctamente. Un positivo es cuando dices que algo ha pasado y tienes razón. Un falso positivo es cuando dices que algo ha pasado y no tienes razón. Sí, Entonces, eso se usa en derecho también. En un caso penal se ve muy bien. Tú estás juzgando a alguien por homicidio o asesinato, por ejemplo. Si realmente no mató a la víctima, pero lo condenas, es un falso positivo. claro, Si sí claro. la mató, pero lo absuelves, es un falso negativo. Sí, Bueno, sí. ahora saltemos a la máquina. Hay falsos positivos y falsos negativos también. Sí, claro. Es decir, a la hora de detectar, cualquier proceso de detección es infalible. Bueno, en este caso son infalibles. Entonces hay los cuatro casos. Falso, positivo, positivo, negativo, negativo y las otras dos. Con lo cual, inocentes pueden ser culpados de utilizar las herramientas y gente que las utilizó pueden pasar desapercibidos. Pues sí, claro. Pero yo no me centraría tanto en la detección, porque eso es, como digo, es un falso profeta casi, porque no solo va a errar bastante, sino que me centraría simplemente bueno, en ver si tiene mérito lo que se presenta, si ha utilizado la herramienta o no. Pero bueno, Fíjate. no era la pregunta. La pregunta, ¿se puede detectar? Sí, pero hay riesgos. No es infalible ni muchísimo menos. Puede haber falsos positivos cuando te dices esto se lo hizo una inteligencia artificial que en realidad lo hizo un juez que escribe robotizado como muchos jueces y con el corta y pega. Sí. O simplemente porque la máquina alucinó. Es decir, estamos llegando a un meta, a un estado meta, porque estamos utilizando máquinas para evaluar a máquinas, para evaluar si se ha utilizado la máquina. Entonces, mmm, Claro. es un poco como la endogamia, ¿no? Los errores genéticos del individuo se multiplican cuando, cuando utilizamos una máquina para evaluar a una máquina. Si ha habido alucinaciones en primera instancia, si se juntan con alucinaciones en segunda instancia, endogamia. Se amplifica todo. Está bueno, está bueno. Mira,
Y no es que quiera yo meterme en Honduras, aunque a lo largo del curso alguna vez tendremos que meternos también, para que yo pueda poner a prueba al ingeniero. Pero claro, voy a expresar de otra manera lo que decíamos antes del papel del juez. Se espera que el juez alcance una convicción fundada. ¿Sí? Mm, Eso es muy bonito, porque la convicción es algo subjetivo, ¿vale? Pues sí, me convencí de que es culpable a la vista de esas pruebas. O me convencí de que si pagó la renta este inquilino al que el propietario le acusa de no haber pagado. Bueno, pues yo me convencí. O sea, hay una cosa que se llama estándar de prueba. Me convencí, pero ¿cuánto? Estoy ya. completamente convencido, estoy más bien convencido. Y luego se pide que esa convicción sea fundada. Es decir, no vale que para tus adentros digas, pues yo, pues no, sino tienes que dar unas razones que tengan algún valor, que tengan algún peso. Y entonces esta es la duda ahora sí, y lo digo como lo siento, la duda del ignorante. Lo que en Ujú. el juez es convicción, en la máquina no es convicción, es una especie de razonamiento puramente probabilístico. Dicen más probable que sí o más probable que no. Bueno, eso nos lleva a un verdadero abismo, ¿no? Cuando el juez dice estoy convencido, su razonamiento es puramente probabilístico, sin base inductiva fuerte. Cuando la máquina dice sí, considero que el estándar queda satisfecho y lo podemos condenar. Bueno, pero, ¿Hay algo humano ahí? No sé. O sea, ¿será que pero, todos los jueces ya son máquinas? O será que las pero, máquinas son un poco jueces? pero entonces, el argumento es que el juzgar desde las emociones es algo bueno. En derecho se supone que sí, siempre que estén controladas. Ah, Eh, esto es mi ignorancia, no lo sé. Claro, yo siempre desde mi punto, desde mi sesgo particular, claro, yo vengo del mundo donde es justo todo lo contrario. No se quiere que las cosas sean, pues, reglamentadas y deterministas y precisas. Que la computadora no diga hoy no me enciendo porque no me encuentro bien. Pero bueno, bien, bien. Ahora bien, yo quiero decir, la máquina dirá lo que tenga que decir. Pero es que luego, y ahí es donde entra, por lo cual todos esperemos continuar con nuestros respectivos empleos, luego entra el humano en última instancia a decir, esto me vale, esto no me vale. La máquina no debería ser utilizada para pasar sentencia, debería ser utilizada para ayudar al juez, igual que el juez puede usar el Internet y puede usar el Google para buscar sentencias similares, o puede usar el correo electrónico para comunicarse en vez de tener que escribirlo de puño y letra y mandarlo en un sobre, pues es tecnología igual que cualquier otra tecnología. Yo creo que ayuda simplemente al juez en cuestión a tomar una decisión con, pues, más rápidamente o con mejores fundamentos o con más profundidad de análisis. Si luego quiere meter sus emociones por encima y si esto procede, pues adelante. Pero quiero decir, no es más que un ingrediente. Y como tal debería usarse. Quien no lo use así, pues evidentemente es incompetente. Pero eso es ya naturaleza humana. tú utilizarías, tiene algo que ver con lo que estamos hablando y con todo lo que estamos diciendo. ¿Tú utilizarías la inteligencia artificial para evaluar candidatos a trabajar en tu empresa? Hombre, inicialmente sí, para un paso inicial sí, una criba inicial. Por ejemplo, se le pide su colección de código fuente de proyectos en los que haya trabajado. En derecho, pues yo qué sé, sería, yo qué sé, los artículos que ha publicado. Bueno, pues lo Sí, que se puede hacer. o los dictámenes que ha hecho, los informes que ha hecho, etcétera. Bueno, Sí. pues como son muchos y hay muchos candidatos, lo que se hace es una criba inicial y se pide a la máquina que, por ejemplo, no que la máquina decida, eso es utilizar una herramienta de una manera no óptima. Se pide a la máquina que condense, que extraiga las palabras más significativas, que describa a grandes rasgos la impresión que le causa el candidato o candidata, y en base a eso uno es capaz de eh, ahondar más en unos o en otros. Es decir, es una criba de primer paso. Cosas que ya se hacen hoy día de manera mucho más rudimentaria, pues con palabras clave. La gente mira en los currículums de los candidatos si existe tal o cual palabra. Y si no es exactamente esa palabra, es decir, que tenga, a ver, es que ahora claro, hacer analogías que haya trabajado en derecho penal, bueno, claro, y usa la palabra penal, que encaje exactamente penal. Bueno, pues quizás haya sinónimos o quizás haya campos muy adyacentes que sean equivalentes o muy próximos. Pues estos sistemas de inteligencia artificial son suficientemente inteligentes como para capturar esas sutilezas y esos sinónimos y esas proximidades semánticas
¿qué otras herramientas no? Es decir, ya estamos en ese caso, en el caso de que se utilizan herramientas para hacer el vago, perdón, para ser más eficiente. Y esto simplemente hace lo mismo, pero mejor. Con lo cual, sí, claro que las usaría. Pero luego es mi responsabilidad hacer mi trabajo, el trabajo de humano. Bueno, pasa el tiempo volando, pero está esto muy interesante y yo quiero preguntarte alguna cosa más muy rápido, porque veo que está fascinado el gato de Ricardo y eso es buena señal, porque ese gato lo usamos como test de cómo van nuestros seminarios y cursos. Cuando el gato se mantiene despierto, es que esto va bien. Cuando el gato de Ricardo se tumba y ronca, es que es mejor ir cortando, ¿no? Pues entonces ahí lo ves hiperactivo, meditando mientras se lame la cola. Bueno, algo que quería preguntarte al principio, ir rematando. No nos has dicho nada de qué haces tú en tu empresa y nos hablaste de tu pasado, pero tú tienes por ahí una empresa, no es publicidad porque no sé qué abogado te puede comprar algo de tu empresa, pero ¿qué haces y ahí trabajáis con inteligencia artificial o no? O Bueno, a pedales o cómo? sí, sí, sí. Bueno, después estuve en Google, como dije, acabé mi periplo vital hablando de Google y mis 8 años allí. Desde hace 3 años fundé mi propia empresa con un socio en San Francisco, California, y nos dedicamos a el mundo de los edificios comerciales. Empezamos ofreciendo servicios de captura de datos de sensores y demás para la optimización del propio edificio, pero ahora últimamente estamos centrándonos mucho más en el uso de estas herramientas precisamente de inteligencia artificial para analizar todos los datos y todos los patrones, todos los documentos, por ejemplo, de arrendamiento, de con qué frecuencia asiste la gente a la oficina, en qué horarios y demás. Y lo que estas herramientas nos hacen posible ofrecer a nuestros clientes es el interaccionar por parte de directa, que nuestros clientes interaccionen directamente con sus edificios, es decir, que puedan hacerle preguntas a los datos directamente. Es como si dijésemos, haciendo un paralelo una vez más con el derecho, como si en vez de pagar a un abogado directamente, tú tienes una serie de casos, tienes una duda jurídica, tú haces un primer paso de aproximación, hablas con el chat GPT que tiene conocimiento suficiente de leyes para, bueno, no es muy bueno el paralelo, porque en este caso hablamos de los datos que realmente pertenecen a un edificio, de la gente que entra y sale de un edificio y demás, ¿no? Pero bueno, por eso es el día sí y día también de trabajar con estas herramientas para hacer posible que nuestros clientes interaccionen con sus edificios y los datos que los edificios generan. Y las dificultades son similares a las que comentábamos antes. ¿Cómo te aseguras que los datos son fidedignos para que la inteligencia artificial no cometa errores? Ya que, es decir, milagros no hace. Si le das malos datos, no va a sacar buenas conclusiones. Eh, sí, sí, eso es. Ricardo, ¿hay alguna cuestión por ahí? Veo que está claro Sí, el chat, pero yo estaba aquí todo fascinado y no lo estaba leyendo. sí, ¿Alguna cuestión que podamos en un ratito ventilar? hay una cuestión muy importante que es una pregunta que hizo Francisco Vázquez, que yo la contesté en el chat, pero creo que vale la pena ser contestada de manera abierta. Es que preguntó Francisco que cuál es la diferencia entre este curso y el anterior de inteligencia artificial que dimos, y es bien importante la distinción, y tiene que ver precisamente con lo que acaba de comentar David. El curso anterior que dimos era Inteligencia Artificial y Justicia y era precisamente un curso sobre los usos de inteligencia artificial en la justicia, cuestiones regulatorias, cuestiones de manejo de datos, cuestiones éticas, identificación biométrica, opacidad de los algoritmos, o sea, todo lo que tiene que ver con la comprensión de cómo funcionan estos sistemas en la justicia. Entonces, en ese sentido, es un curso bastante distinto de este, porque este, como lo habrán visto, es un curso pensado precisamente para hacer cosas con el derecho de manera directa y no tiene que ver tanto con cuestiones regulatorias. Entonces, esa es la diferencia por si alguno habrá hecho ese curso y se plantea la diferencia. Es un curso para aprender a hacer. O sea, es como un curso en España diríamos aprender a conducir. No solamente, no es teoría mecánica ni historia de los automóviles, sino que es un curso de conducción. Saberse las señales, saber dónde está el acelerador, saber cuándo conviene frenar y que no hay que tomarse mucho ron antes de ponerse al volante. Es para saber, ¿no? ¿O qué, David? Y más allá de eso,
de dar la oportunidad a cada uno y cada una de ponerse detrás del volante. Es decir, es no solo de ver y sentarse y escuchar, sino de tomar las riendas y probar uno mismo. Oye, y para probar uno mismo, necesito yo, cuando esté ahí, necesitan los inscritos tener ahí habilitada su aplicación, tener su ChatGPT, por ejemplo, en funcionamiento, o... A ver, idealmente sí. Hay una versión gratuita, es decir, tanto de Gemini como ChatGPT como de similares. Hay versiones gratuitas sin ningún tipo de costo. Para lo que vamos para nuestras demostraciones, nosotros tenemos que utilizar una versión de pago que nos permite subir las sentencias y el corpus de información pertinente, pero para hacer pruebas de índole general, incluso jurídicas, no sería gratuito. Hay aquel que quiera realmente replicar lo que hacemos nosotros, sí, y bueno, el coste son $20 al mes. Y que no tiene nada que ver con nosotros. Yo digo que son 20 porque sé que son 20 y de esos 20 no vemos ni un duro, se lo lleva todo el nuevo imperio que se está montando por ahí. Pero bueno, esa es la cuestión. La idea, evidentemente, es que todo el mundo tenga acceso y afortunadamente ese es el caso. Y con lo que de aquí se aprenda, luego cada uno puede, bueno, ir y aplicarlo de muchas maneras. Oye, ya que hablas de ese imperio que se está gestando, no puedo evitar esta pregunta también un poco frívola quizá. Tú eres apocalíptico o integrado, tú eres, que lo ves desde dentro, eres de los que temen que venga una sociedad distópica donde estemos absolutamente controlados o, o, o no estamos en esa, no somos ludistas, no se va a acabar el mundo porque haya una nueva No, máquina. no. No va a ser por la inteligencia artificial. Puedo ser apocalíptico por muchas otras cosas y lo soy, de hecho, pero no por la inteligencia artificial. No. Va a Ricardo, ser, sí, perdón. no, di, ¿va a ser qué? No, Que ya acabe que esa frase que no me está buena. extiendo. Bueno, Ricardo, que tenemos alguna cosa más por ahí porque toca irse rápidamente. Sí, no, la verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios de índole tecnológica sobre uso de plataformas, opiniones que tienen que ver básicamente con la relación con las máquinas, las funciones de los jueces. Bueno, la verdad es que no, son muchas cosas que nos gustaría tratar, pero no podemos hacerlo aquí con detenimiento. Lo importante, creo yo, es que en este curso se van a probar cosas, ¿no? Y esa yo creo que es la importancia del tándem de los dos profesores. O sea, uno sabe que sí, saber hacer un prompt puede ser interesante, pero la idea es estar probando la fiabilidad de los resultados precisamente con un experto, tanto en sistemas como en argumentación, que es en últimas lo que interesa, ¿no? En ese sentido, ese es el valor agregado que nosotros vemos en el curso, porque si la máquina pasa la prueba del profesor García Amado en materia de argumentación, pues podemos estar seguros de que el resultado va a ser relativamente bueno. Entonces, eso es lo que nos estamos proponiendo y por eso estamos viendo la tecnología realmente como una herramienta importante, pero absolutamente auxiliar, porque la tecnología está disponible para todas las personas, pero la posibilidad de probar los resultados no, precisamente por la paradoja que comentaba David. Es imposible para quien no lo sabe hacer evaluar los resultados de la máquina. La máquina completa la información allá donde hay un espacio, ¿no? Entonces ese es el valor agregado de este curso y eso es lo que queremos adelantar. Les recuerdo que el curso empieza el próximo sábado. Aún estamos a tiempo para recibir inscripciones. Toda la información la tienen en nuestra página. Ahí está toda la información del curso. Y pues si necesitan asesoría personalizada, basta que den clic en el botoncito de WhatsApp que ahí van a poder tener la atención directa de Paloma. Pues yo creo que no es más. ¿Alguna cosa, profesor García Amado? Bueno, y un detalle que puede ser interesante es que como vamos a trabajar en la práctica y nos interesa tener materiales y casos lo más verídicos posible y más allá de la mucha información que nosotros y particularmente por este lado jurídico yo voy a recopilar para someterla a prueba, si hay algún inscrito que nos quiere traer su caso, su jurisprudencia, su asunto o sus 300 páginas de documentación sobre un caso, si quiere quitándole las alusiones personales, pues ahí ponemos a la máquina y al ingeniero a trabajar, que
a estas máquinas y a estos ingenieros hay que explotarlos un poquito porque tal vez están mal acostumbrados. Así que es trabajo práctico para aprender a hacer y para que sepamos valorar resultados desde nuestra propia experiencia humana y profesional. Y es importante aclarar que todas las clases van a ser en tándem. O sea, de pronto aquí se ha generado la impresión de que ellos se van a alternar, pero la idea es ir Mm. probando todo el tiempo. Y eso Sí. es muy importante. No, y porque yo soy el primero que quiere aprender de una maldita vez que se puede hacer con eso y además tengo ahí mi punto de amor propio de autoestima porque yo en el fondo me siento modestia aparte, ya me entienden, como el ajedrecista al que la máquina está retando. Bueno, ya veremos al final qué pasa o si quedamos en tablas o qué. Bueno, pues muchísimas gracias por mi parte. Gracias, David. Ha sido una conversación bien buena, un aperitivo o abre de bocas muy interesante. Yo he empezado ya a enterarme mejor de cosas a partir de este rato y este seminario. Gracias a quienes han estado presentes. Gracias por esas preguntas, cuestiones y observaciones que aunque en el fragor de nuestra conversación no hayamos atendido, van a quedar bien anotadas para seguir hablando de ellas a lo largo del curso o en los próximos días. Muy pronto, ya, si esto comienza el sábado, pues como el jueves, abriremos el chat con los inscritos y ahí ya empezamos a disparar. Saben que esta es una práctica peculiar también de Siles. Nuestros cursos van mucho más allá de esa cita en un día y una hora determinada para tener una sesión. Aparte de que los cursos se graban y la grabación se comparte, es que hay siempre por cada curso un chat, un grupo de WhatsApp, donde continuamente se intercambiamos bibliografía, documentación, opiniones, debates, y entonces vamos a salir al césped a calentar ya antes de que el curso propiamente el sábado comience. Bueno, pues lo dicho, un abrazo, muchas gracias. Gracias David, gracias Ricardo, gracias a todo el personal de Siles que como siempre ahí está detrás haciendo que todo funcione y ante todo y sobre todo gracias a los asistentes y las asistentes que nos han acompañado y nos han seguido animando como tantas veces. Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias, profesor García Amado, Toño. Y bueno, nos vemos el sábado. El sábado yo también estaré porque estoy ansioso por ver este curso. Bueno, un abrazo a todos. Nos Un estamos viendo. abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Gracias. luego.